El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de conversaciones. En este capítulo estaremos conversando sobre el autoconocimiento. El autoconocimiento es más que una introspección, es una herramienta fundamental que nos permite ayudar a identificar nuestras emociones, a comprenderlas también y saber cómo afectan nuestras decisiones, nuestro propio bienestar emocional. Acompáñenos también en esta conversación donde descubriremos algunas herramientas prácticas que pueden mejorar nuestro bienestar y el de nuestras comunidades educativas. Comencemos. Vamos a estar en este capítulo conversando de autoconocimiento con Marcia Pereira Villagra. Ella es psicóloga educacional infanto-juvenil de la Universidad de Santiago, de la Universidad de la USACH. Estaremos con ella conversando hoy día. Bienvenida, Marcia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, Marcia también, para mencionar un poco, ella cuenta con una amplia experiencia en este tema, ha trabajado esto en colegios, en fundaciones y también en el Estado. Actualmente es jefa de la Unidad de Formación Integral del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, que comprende las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. Entonces, Marcia, harta experiencia y harto territorio también para hablar de este tema de autoconocimiento, ¿no? Harto terreno, sí. Bueno, partamos, Marcia, conversando inmediatamente para aclarar algunos conceptos respecto del autoconocimiento. Si nos puedes contar un poco, en base a tu experiencia, qué es para ti autoconocimiento y cómo se está abordando en las comunidades educativas. El autoconocimiento es un concepto muy amplio y entonces tiene que ver con muchos otros elementos del desarrollo, ¿ya? De niños y niñas, jóvenes y por supuesto adultos también. Entonces se vincula con el desarrollo de ciertas competencias y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hablar del desarrollo, por ejemplo, de competencias socioemocionales o habilidades socioemocionales. Entonces autoconocimiento es algo que de pronto es como un horizonte hacia el cual queremos llegar, ¿verdad? Lograr conocernos a nosotros mismos, pero para eso tenemos que desarrollar ciertas habilidades y ciertas competencias y eso requiere de acompañamiento. Lo interesante, lo bueno, lo positivo es que se puede trabajar, se puede desarrollar desde que los niños y niñas son pequeños, incluso en la adultez, si no hemos logrado desarrollar ciertas habilidades y ciertas competencias, también podemos hacerlo y eso es algo muy interesante porque resulta que de pronto nos encontramos y hemos analizado mucho en el tema de la formación de pregrado para nuestros docentes, tenemos poco trabajo en esa línea, poco trabajo en el autoconocimiento y en el desarrollo de competencias socioemocionales. O sea, entonces, lo bonito es que sí podemos trabajarlo también con los adultos. El hecho de que un estudiante, en este caso de pedagogía, ya empiece a tener un acercamiento un poco más profundo a estos temas en su formación académica, ya te permite como de alguna forma sembrar para que ese docente tal vez en aula después ya tenga pueda algunas herramientas con o tenga las capacidades para seguir profundizando en este tema, ¿no? Sí, porque finalmente uno de los elementos que se observa, digamos, y que se evidencia en esto de las competencias socioemocionales para el autoconocimiento tiene que ver con la capacidad de nuestros docentes para trabajar eso en aula con los estudiantes. Y entonces cuando la formación o las mallas curriculares no tienen mucho de este trabajo, es necesario comprender que sí lo podemos desarrollar quizás más adelante. Hoy día sabemos que muy poco se desarrolla en las mallas curriculares la salud mental, el trabajo socioemocional. Entonces, en general, un docente llega con poquitas herramientas y se encuentra un poco como entrampado. Y el autoconocimiento y estas competencias que yo te comentaba son súper necesarias, son muy necesarias para poder desarrollarnos de manera integral, para poder vincularnos con un otro. Entonces, competencias emocionales nos permiten desarrollarnos en distintos ámbitos, como yo puedo conocer mis estados emocionales, saber qué es lo que me está pasando, identificarlo, pero también poder entender en el otro qué es lo que le está ocurriendo, ¿cierto? Identificar estados emocionales en el otro y con eso desarrollar también ciertos niveles de empatía con lo que está sintiendo la otra persona. Entonces desde ahí uno transita como a todo esto que
tú puedes vincular al autoconocimiento, pero también a la formación socioemocional en relación a la interacción con un otro. Y cuando hablamos de interacción con un otro, ya requerimos un poco más de trabajo, porque para poder vincularnos, primero tenemos que vincularnos con nosotros mismos. Claro, o sea, el punto de partida de autoconocimiento es empezar a conocernos, empezar a conocer nuestras emociones, Exacto. cómo esas emociones de repente las tenemos que conjugar con las emociones de otro. Claro que sí. Que son súper importantes ese tipo de cosas en el aula, cuando entre los mismos niños o niñas, y también cómo los alumnos, los estudiantes se relacionan con el profesor y cómo los docentes también van haciendo ese feedback de vuelta con sus estudiantes, que a veces son contextos medio complejos. A veces puede que haya situaciones en donde haya que manejar conflictos también. Uh-huh. Justamente ese es uno también de los elementos más relevantes de cuando hablamos de competencias socioemocionales. Avanzar, cuando cierto estamos pensando en el autoconocimiento, avanzar hacia la gestión. Es decir, nosotros evitamos un poco los conceptos como de el manejo de, sino que hablamos más de la gestión, cómo yo desarrollo estrategias para que mis estudiantes, entre ellos, cuando hay conflictos entre pares, ¿cierto?, puedan gestionar aquello que les está pasando, ¿sí? Y también, en tanto se vinculan con adultos, ¿cierto?, otros adultos, que en este caso son los docentes o sus referentes en la comunidad educativa, puedan también aprender a gestionar. Entonces, para aprender a gestionar hay que desarrollar ciertas herramientas, ciertas actividades o ejercicios que nos permitan, ¿cierto?, con una base que tiene que ser, y un eje transversal que tiene que ser esta iniciativa, ¿verdad?, que puede desarrollar un docente en el aula, es tener como eje central siempre la afectividad, porque ves que hablamos del aula, ¿cierto?, en educación, estamos hablando de vínculo, y para poder hablar de vínculo tenemos que tener como eje central la afectividad. Marcia, y en ese sentido, cuando tú hablas de algunas estrategias y algunas acciones que se pueden desarrollar, ¿pudiésemos ejemplificar algunas que se estén desarrollando, ya sea en lo que te toca ver hoy día en Barranca, en el Servicio Local de Educación Pública, o lo que te haya tocado ver en tu experiencia, como para que podamos ejemplificar a quienes nos están viendo y escuchando hoy día en esta conversación? Sí, mira, en general, uno de los aprendizajes que he ido adquiriendo en la medida que me he desarrollado profesionalmente en la práctica es que tú no puedes explicarle a las personas, a esto me refiero con empatía, claro. Así se define la asertividad. Para nosotros poder trabajar estas competencias necesitamos hacerlo desde la experiencia, desde la vivencia del sujeto consigo mismo, con sus pares y con el entorno. Claro, podríamos entender que estas acciones o estrategias son tal vez una guía, claro, pero que el trabajo práctico te va a ir dando distintas te va a dar matices, claro, como para ir desarrollando y encaminando ese trabajo con los estudiantes. Por ejemplo, el realizar juegos de rol cuando tú quieres hablar de empatía, tienes que enseñarle al estudiante a ponerse en el lugar del otro, pero a través de lo práctico, a través de un ejercicio o a través también de los desafíos. Hemos visto en la experiencia en estos últimos años que hemos desarrollado algunas orientaciones para que nuestros profesores, ¿cierto?, nuestros docentes puedan trabajar en aula. Hemos visto que la reflexión grupal ha incidido mucho en los buenos resultados respecto de este trabajo socioemocional. Hemos visto que el proponer temas y el presentar desafíos a los estudiantes en donde ellos tengan que reflexionar, proponer sus puntos de vista, ir desarrollando las habilidades con sus compañeros en esos momentos de reflexión, ha contribuido muchísimo. Y otro elemento importante es que debemos necesariamente incorporar distintas estrategias que tengan que ver con los ámbitos del desarrollo en esta línea, es decir, un trabajo intrapersonal, un trabajo interpersonal y un trabajo también comunitario. Cuando tenemos esos tres ejes como muy claros, podemos desarrollar estrategias, por ejemplo, no sé, estoy pensando en lo comunitario, cómo ayudamos a nuestros estudiantes a generar espacios de ayuda con la comunidad o acciones en beneficio de su comunidad educativa, ¿cierto? El cuidado de los espacios, el liderazgo propositivo entre nuestros estudiantes. Y eso se puede hacer con distintos ejercicios, y acá no se trata mucho de inventar cosas nuevas. Claro, en la literatura tenemos mucho que nos ayuda y que sabemos que funciona. Claro. Y cuando dices como lo que funciona, creo que también esa es una palabra clave. Ah, ok. Expliquémosla. Sí, porque resulta que cuando, claro, estás en este trabajo, ¿cierto?, que requiere como de mucha innovación, creatividad, ¿cierto?
las comunidades educativas también tenemos que ser capaces de pensar y de mirar lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces nosotros nos acercamos a nuestras comunidades educativas, a los equipos de gestión y les decimos, mira, podríamos avanzar en esta línea. No, es que eso yo ya lo he hecho por años. Y no me funciona. Entonces, por eso te decía, funcionar, es como interesante eso. Entonces, Claro, cuando que tú más bien es ves como que una lógica haciendo lo funcional. mismo no funciona o no Claro. te resulta mejorar tus indicadores, entonces tienes que innovar, Claro. tienes que proponer algo más creativo, algo distinto. Hacer siempre lo mismo parece que en educación no resulta mucho. Claro. Tenemos que estar constantemente adecuándonos a los nuevos tiempos, los nuevos perfiles de nuestros estudiantes. Hoy día nos demandan una creatividad y también un entender cómo ellos hoy día se están desarrollando, cuáles son sus necesidades, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Marcia, bueno, voy a traer acá a la mesa un ejemplo bien interesante que me tocó ver en el servicio local de Elqui, que todavía no entra en funcionamiento total, no está en régimen, está en preparación. Y en uno de esos colegios tienen un programa que se llama Estudiantes Mediadoras. Y entonces hay un equipo de las mismas alumnas del colegio que se dedican también a trabajar cuando hay conflictos entre las niñas, ¿no? Las estudiantes de un liceo de niñas, el Javiera Carrera en La Serena. Y eso nos comentaban que ha funcionado, ha resultado en que un 95% de los conflictos se han reducido y ha quedado solo un 5% que ya son los conflictos como más difíciles de manejar, pero que ha funcionado mucho porque también ellas ven que tienen un par y no otra persona a la que ven de manera distinta, sino que tienen un par en el que pueden interactuar o mediar. Ese es un ejemplo, hay muchos más. Me imagino que hay otras fórmulas de acercarse, pero ¿qué te parece ese tipo de iniciativas que se están haciendo, no? Sí, ese tipo de iniciativas creo que es una de las más exitosas, ¿sí? Y muy adecuada también en la experiencia que hemos tenido con nuestras comunidades educativas. En Barrancas hemos visto que esas experiencias de trabajo entre pares, como desarrollar estrategias de mediación entre ellos, es como uno de los elementos que más ha contribuido a disminuir la tasa de conflictos y de violencia al interior de los establecimientos. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando tu referente es un otro, ¿cierto?, que está en tu mismo nivel, puedes conversar, puedes dialogar, puedes proponer alternativas y no hay esta visión como de pronto tan jerárquica que hoy día tenemos todavía en educación, ¿cierto?, en donde nuestros docentes y los adultos son autoridades, sino que tú puedes trabajar con tus compañeros y reflexionar en conjunto. Eso tiene mucho mayor impacto. Ahora, eso tiene que estar acompañado, por supuesto, por adultos que nos ayuden a formar esas competencias en nuestros estudiantes. Y ahí vuelvo a lo que tú me decías, el autoconocimiento, qué importante es, no solo en la formación de pregrado, sino que en toda la trayectoria profesional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con los proyectos de vida de esos estudiantes y entonces desde ahí tenemos que constantemente estarnos formando, estudiando, revisando, proponiendo estrategias nuevas. La mediación entre pares es maravillosa, es muy exitosa, pero también tenemos otras que hoy día son un poco quizás, no sé si controversiales, pero un poco distintas y en las que cuesta más trabajar. Por ejemplo, en Barrancas estamos con la implementación de un proyecto que propone el desarrollo de un taller de desarrollo personal y social en jornada GEC, en taller GEC. Entonces no es una asignatura, sino que es un taller. Y el eje central de eso es la educación biocéntrica. Y cuando hablamos de educación biocéntrica, estamos hablando también de que para poder desarrollar competencias tenemos que necesariamente movernos y trabajar desde el afecto, desde el cariño, desde el amor. Entonces, hoy día hemos tenido que realizar un proceso de formación y capacitación para nuestros docentes que implementan este taller en sus comunidades educativas, con resultados maravillosos. O sea, nuestros estudiantes hoy día, estamos cerrando el año, justamente estamos haciendo un balance, estamos haciendo encuestas de satisfacción a nuestros niños y niñas de cómo fue el taller, y lo tenemos en distintos niveles, en primer ciclo básico, segundo ciclo básico y en media. Y las respuestas han sido bien interesantes porque nuestros niños y niñas indican,
no sabía que tenía un espacio para expresarme y que nadie, por ejemplo, me iba a juzgar. Qué interesante es eso cuando hablamos de autoconocimiento y cuando hablamos de estas competencias necesarias para vincularnos con un otro. Cómo enseñamos y educamos a nuestros estudiantes para que puedan vincularse desde el afecto, desde la promoción de la diversidad en todos sus ámbitos. Entonces eso es como muy interesante, muy llamativo y requiere, eso sí, un trabajo intenso con los equipos. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, Marcia, vámonos a otro aspecto del autoconocimiento que también tiene que ver con cómo se implementan también los mapeos de emociones y en estos mapeos de emociones, según tu experiencia también, ¿cuáles son los efectos que va produciendo esta estrategia de ir mapeando las emociones? Uh-huh. Sí, bueno, yo pienso que esto de mapear las emociones es absolutamente necesario. O sea, sabemos que todas las emociones, ¿cierto? Estos estímulos que provocan emociones en nosotros finalmente y esta reacción fisiológica, psicológica que tenemos a los distintos estímulos del entorno, es necesario identificarlos, saber, conocer y ampliar también el vocabulario respecto de las emociones, porque nosotros en general hablamos mucho de las emociones como bien básicas y uno de los elementos principales para trabajar en esto es ampliar el conocimiento respecto de eso. O sea, tenemos muchísimas, más de 100 emociones que podemos identificar. Y yo creo que los ejercicios parten un poco como por ahí, como para poder mapear tenemos que partir por ahí, conocer y ampliar nuestro conocimiento de los conceptos vinculados a las emociones. Y el identificar, ¿cierto?, en los lugares del cuerpo en donde nosotros sentimos determinadas emociones, ayuda mucho a niños y niñas a poder anticiparse. Uno de los elementos primordiales, ¿cierto?, en el desarrollo integral de un estudiante es poder anticiparse a lo que va a ocurrir o a lo que él necesita o ella necesita, ¿ya?, para desarrollar su proceso educativo de mejor manera. Entonces, poder identificar en dónde está, por decir algo muy básico, en dónde está la rabia, en dónde está mi tristeza, en dónde está mi alegría, mi frustración, mi aburrimiento, dónde yo lo puedo ubicar, es el primer paso para poder desarrollar competencias socioemocionales. ¿Sí? Claro, para después ir trabajando. Para poder ir la tristeza, trabajando. la alegría, Exacto. la rabia. Abordarlo desde cómo adquiero herramientas que me permitan gestionar aquello. ¿Mm? Bueno, Marcia, en resumen, haciendo alguna síntesis, podríamos decirlo de alguna forma, de esta conversación, ¿cuál crees tú que es la importancia de ejercitar el autoconocimiento y qué efectos va teniendo también, tanto individuales en cada uno de los que va trabajando este proceso, como también en el colectivo, en las mismas comunidades educativas? Sí, mira, yo creo que uno de las consignas, digo yo de pronto, es que el autoconocimiento es algo que debemos trabajar durante toda nuestra vida. ¿Sí? El poder mirarnos, revisarnos, ir más allá de la introspección, como decías tú, ¿cierto? Desarrollar ciertas habilidades, pero de manera intencionada. Esto no es algo que surge solito, ¿sí? Hay que trabajarlo, hay que estar ahí, hay que profundizar en ciertos temas. Es necesario a lo largo de toda la vida, tanto en la formación de nuestros estudiantes como después, ¿cierto? En la adultez, para nosotros en el desarrollo profesional y en la trayectoria. ¿Por qué? Porque eso incide, por supuesto que sí, en una mejor relación con uno mismo. Claro. Eso es claro, ¿cierto? Porque Sí. la palabra lo dice. Pero también tiene una incidencia positiva en cómo yo me vinculo con los otros, en cómo yo, al minuto de despertar cada día a la mañana, yo digo, ¿cómo voy a enfrentar este día? ¿Cómo voy a permitir, cierto, que lo que ocurre en mi entorno me afecte o no me afecte? ¿Cómo lo gestiono para yo poder hacer un mejor entorno, no solo para mí, sino que para todos también quienes me rodean? Entonces, incide, por supuesto, en mi relación conmigo, mi relación con los demás y en el clima que yo voy a propiciar. Y en este caso, cuando hablamos de docentes, hablamos de estudiantes en el aula, cómo ese docente se presenta a su sala de clases y genera un espacio y un clima que sea seguro, adecuado y propicio para desarrollar aprendizajes, ¿sí? En donde nuestros estudiantes sientan que pueden, por ejemplo, cometer errores,
que pueden equivocarse, que pueden plantear sus dudas, que pueden estar constantemente participando. Eso depende Claro, de que los pueden atreverse adultos. a hacer una pregunta de repente que dicen, Exacto. chuta, la pregunta que voy a hacer, pero que se atrevan, levanten la Sí. mano, participen, aunque con menos miedo. Claro. Ese miedo a equivocarse, que lo vayan superando, Ujú. como los profesores también van abriendo esos espacios, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Y entonces, finalmente, cuando tú lo piensas desde una lógica sistémica, tiene que ver con todo lo que ocurre a nivel de las comunidades educativas en todo su amplio espectro, que finalmente también tiene incidencia en el entorno barrial Claro. y finalmente en un territorio. Claro, porque esos niños llegan a su familia y algo también se va sembrando en esa Claro. relación que se da en el entorno y en la casa. Por supuesto. Y en los barrios, como dices tú también. Ujú. Tú comentabas hace unos minutos atrás que se están haciendo estos cierres de años, se están haciendo evaluaciones de lo que pasó, de en qué nos fue bien, en qué cosas acertamos, en qué cosas también estamos un poquito al debe, pero podemos ir trabajándolas en el tiempo. ¿Algún ejemplo o alguna iniciativa que tú quisieras destacar, que tú consideres que es valiosa o que tiene a lo mejor una proyección? Sí, si yo me focalizara en el trabajo que se desarrolla en el Servicio Local Barrancas, yo podría decir que de los elementos a destacar, y pensando solo en esta temática, Claro. no me voy a enfocar en lo pedagógico ni en los resultados educativos, pero sí pensando en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, creo que el haber tenido la oportunidad y la posibilidad de generar, como te contaba, esta iniciativa, ¿cierto?, de el desarrollo personal y social desde la perspectiva de la educación biocéntrica, creo que es un tremendo logro. Ha sido hermoso cerrar y ver las experiencias porque nuestros docentes nos mandan videos del trabajo que hacen en aula. Entonces ha sido maravilloso poder observar eso. Creo que también la oportunidad que hemos tenido de brindarle a nuestros estudiantes distintas posibilidades de desarrollo en los ámbitos no solo académicos, sino que también deportivo, artístico, cultural, en donde todos los talentos tienen cabida, también ha sido maravilloso. Creo que focalizar nuestros esfuerzos también en desarrollar ciertos talentos. Nosotros tenemos escuelas de talentos artísticas y deportivas, entonces escuela de canto, escuela de ballet, escuelas de deportes, de fútbol, voleibol. Creo que eso es muy significativo porque también, si bien tenemos que entregar equidad en educación y calidad, también tenemos que destacar, ¿cierto?, aquellos talentos que podemos potenciar en el futuro y que nuestros estudiantes tengan horizontes más amplios para desarrollarse. Entonces, creo que esas oportunidades han sido bien fundamentales. En lo que sí tenemos que seguir trabajando y que nos ha costado muchísimo, y yo creo que es una realidad muy a nivel nacional, nos ha costado mucho fortalecer el vínculo de las familias con nuestras comunidades educativas. Eso todavía está un poco distante y un poco tenso. Creemos que por todo el contexto, por supuesto, pero Claro. tenemos que seguir poniendo esfuerzos ahí. Tenemos que seguir desarrollando acciones que nos permitan, junto a nuestros equipos de los establecimientos, poder fortalecer esa línea. Claro que sí. Pero en general, yo diría que estamos como contribuyendo, como uno dice, como con este pequeño aporte Claro. a un desarrollo mucho más potente, con otros elementos, no focalizados siempre en el resultado educativo, sino que en todos los ámbitos de una Claro, persona. en un trabajo mucho más integral. Exacto. Bueno, Marcia, ha sido una conversación muy gratificante. Hemos abordado varios temas y varios conceptos que van a servir mucho a quienes nos están viendo, así que te agradecemos el haber participado con nosotros en este ciclo de conversación. Muchas gracias a ti, Ramón, por la invitación. Ha sido un gusto conversar contigo, y uno también en estos espacios se da cuenta que todavía hay mucho por hacer y eso motiva. Enciende la energía para seguir trabajando por nuestros estudiantes y también por nuestros docentes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcia. Conversábamos ahí con Marcia Pereira Villagra. Ella nos vino a hablar de autoconocimiento. Ella actualmente es la jefa de la Unidad de Formación Integral del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, en las comunas de Cerro Navia, Lobrado y Pudahuel. Nosotros queremos agradecerles habernos acompañado en este ciclo de conversaciones. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación.
el Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.